y amén. Estamos en nuestra segunda enseñanza de esta serie que hemos llamado Volver a ser humano. Porque después de la pandemia, cada uno de nosotros, aunque a veces no lo reconozcamos, quedamos muy desconectados. Y además con tanta polarización como que el ser humano está perdiendo esa capacidad que es esencial para que nosotros tengamos relaciones no solamente con los muy cercanos, sino con otras personas en general. Ser humano implica un ser que está en relación. Parte de la naturaleza, nuestro Dios no nos creó para estar solos, para ser solitarios. Nos creó y nos puso a todos la necesidad, la reconozcamos o no, de una relación con Dios y una relación con las personas a nuestro alrededor. Veíamos hace 8 días cómo la pandemia ha traído tanto aislamiento y hemos perdido la capacidad de ser comunidad. O nos cuesta trabajo volver a ser comunidad. También esta pandemia y sobre todo tanta polarización en nuestro medio, estamos perdiendo la capacidad de tener influencia sobre otros porque nos estamos apartando, no estamos pudiéndonos relacionar con aquellos que piensan diferente a nosotros. Y más bien, lo que está primando en el día de hoy es el temor. El temor está primando en cada ser humano y nos está impidiendo relacionarnos. No solamente el temor que tuvimos y de pronto todavía podemos tener por la pandemia, sino el temor a estar con otro ser humano. Y debemos recuperar eso. Hoy vamos a tratar de mencionar un par de principios que nos ayudan a cómo reiniciarnos, cómo redefinir nuestras relaciones, porque también, para ser honestos, varias personas tenían problemas de relaciones aún antes de la pandemia. Puede ser que la pandemia haya empeorado las cosas, pero podíamos tener problemas aún antes. Como vimos hace 8 días, para cada uno de nosotros, cada persona que se confiesa cristiano, el mensaje es: somos bendecidos por Dios para bendecir a otros. La pregunta que terminamos hace 8 días es: ¿qué tanto somos de bendición a otros? ¿Qué tanto somos de bendición a otro? El Señor Jesús, nuestro Dios, después de la creación, después de la caída, después del pecado, del distanciamiento, reinició todo esto a través de una familia, de un hombre, Abraham. Y a través de la historia, Él mismo vino para asegurar que podamos tener esas relaciones unos a otros, pero sobre todo con Él. ¿Cómo reiniciar estas relaciones en un mundo tan polarizado, donde vivimos de extremo a extremo, ¿cierto? Ahí ustedes observan en sus pantallas, donde tenemos cualquiera que sea la ideología, y donde en este mundo nos presiona a unos o al otro decir: bueno, usted está aquí o está allá, ¿cierto? O usted es de este partido o es del otro. Y no solamente desde el punto de vista de política. Estamos hablando de que el mundo como que se dividió en bandos. Yo creo en vacunas, me vacuno o no me vacuno. Me pongo el tapabocas o no. Y como que o lo uno o lo otro, pero como que no hay cercanía. Y encontramos que la mayoría de los seres humanos estamos como en la mitad. Y algo que desde el punto de vista de relaciones, todos esos extremos han generado en esta nueva sociedad, es que realmente ya no se piensa en ideología. Ya no es como, bueno, discutamos nuestras ideas, nuestra forma de pensar, las convicciones que tenemos. No. Esto está afectando, y podemos tachar ahí la parte de ideología por la palabra identidad. Hay tanta agresión frente en redes sociales, en tomar partido, porque ya como que si usted piensa esto,
es un sinvergüenza o no sé qué. Si piensa lo otro, tal insensible, mejor dicho. Los medios, tanta polarización ha generado que ya no se discutan las ideas, sino depende de lo que tú pienses, ya se afecta en la identidad. Vemos en todas nuestras campañas políticas, por eso porque eso es en todas, donde se dan látigo y el uno al otro, pero ¿a qué está afectando? Es un intercambio de ideas, de pensamientos, de programas, es un gran reflejo de lo que está ocurriendo. Para ser honesto, no solamente en la política, en todos los ámbitos de la sociedad. La gente está tratando de que tú te ubiques en algún lado. Y si tú eres de una u otra posición, entonces es tu identidad la que es afectada o atacada. Dentro de las redes sociales, estaba revisando algunos estudios, es muy interesante, todas las redes sociales, sobre todo en estos últimos meses, una de estas, revisé un estudio en Twitter y muy interesante, el 6% de los usuarios de esta red social hablan de temas políticos, pero con tanta intensidad que este 6% produce casi el 80% de los mensajes que están circulando. ¿Entienden? Que una pequeña fracción de la población está moviendo la opinión y está generando toda esta cantidad de extremos. No son todos. No somos la mayoría de los colombianos que estamos en uno u otro bando. La mayoría de los colombianos estamos siendo manipulados por las redes sociales. Es más, pues todos inclusive no solamente de la parte política, sino también en otras áreas de la economía, se contratan personas para mover pensamiento, para mover gente, pero no es la realidad de nosotros. Hay un libro que me pareció magnífico, tienen ustedes la cita ahí, encontré una cita de este libro que enseña a manejar sabiamente, analiza de una forma crítica las redes sociales y cómo pueden ser utilizados, y este autor, el señor Chris Bail, dice lo siguiente: la guerra partidista, al parecer a menudo, tiene que ver más con la señalización de estatus y de vinculación que con la persuasión a los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que las redes sociales se están usando más que a persuadir, que exponer ideas, que compartir pensamientos, se están usando para señalar un estatus o vincular a la persona, decir, usted tiene que creer mis ideas, tiene que venirse a este lado de la opinión. ¿De qué equipo es usted? Básicamente es lo que en el día de hoy, no solamente en la parte deportiva, sino en todo. ¿De qué equipo es usted? ¿Usted está a favor de la vida o no está a favor de la vida? ¿Usted se pone, como dije, se pone un tapabocas o no se pone un tapabocas? ¿Usted es cristiano o no lo es? Y estamos generalmente, la mayoría de los seres humanos, por lo menos en nuestro país, siendo manipulados y afectando nuestra identidad. Pero ¿cómo decía Jesús en un mundo polarizado? ¿Cómo nos enseña Jesús a bendecir a otros en un mundo tan polarizado? Primero, Jesús vivió en un mundo también bastante polarizado. Esto no es nuevo en la historia. En esa época era un mundo también, tal vez no funcionaban tanto obviamente no había redes sociales y esto, pero había una tremenda polarización. La mayoría de las discusiones con el Señor Jesús, primero era en los extremos de los religiosos de la época o el Imperio Romano. Casi que de todas las acciones que se realizaban alrededor de la sociedad en aquel entonces era, o usted hace las cosas como los religiosos, por eso el Señor Jesús tuvo también bastantes dificultades con ellos, o estaba a favor del Imperio Romano.
¿Se acuerdan varias veces que al Señor Jesús le decían, bueno, y usted al fin, usted sí está, usted que es rabí, que es maestro, debe estar al lado de los religiosos? O no, no puede estar usted al lado de los romanos. Y buscaron una y otra vez que el Señor Jesús dijera, bueno, yo estoy con los religiosos o yo estoy con los romanos. Y el Señor Jesús reiteradamente siempre se les fue por otro lado. Ni el uno ni el otro. A mí no me meten en esta situación de partidos, de usted al fin de dónde, usted sí es o no es judío, lo que sea. No, no, no. Miren lo que el Señor hizo. Hay un pasaje que está en el Evangelio de Mateo, que muestra cómo en medio de un mundo polarizado, Jesús bendecía a la gente. Mateo 9:9 dice, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, es muy curioso, a él no se atrevieron, a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? ¿Ven esa actitud? ¿Por qué come el maestro? El Señor Jesús, si nosotros pensáramos cómo el Señor Jesús bendecía a la gente, yo quiero hoy tenerles una propuesta muy interesante. Si uno de una le dice, ¿cómo bendecía el Señor a la gente? Lo primero creo que siempre pensamos es, el Señor Jesús bendecía a la gente, la sanaba, expulsaba demonios, ¿cierto? Multiplicaba el pan, hacía esas cosas. Si ustedes leen cuidadosamente los evangelios, ¿saben qué es lo que más hacía Jesús con la gente? Si lo miran en detenimiento, comer con ellos. Por eso hoy tenemos aquí una mesa. Miren y repito, mientras Jesús estaba comiendo en casa, o sea, le dijo, un recaudador de impuestos, pues ese sí que era el tipo pues, despreciado por todos. El Señor Jesús, ven, sígueme. Entonces lo llevó a la sinagoga para enseñarle. No, le dijo, venga Mateo, y almorcemos. Como la canción de Santiago, un sancochito. Y compartamos. Los fariseos, ¿de qué se quejaron? ¿Cómo es que este hombre come con este tipo de personas? El Señor Jesús impactó, bendijo a la mayoría de las, más en mayor proporción a través de estar comiendo con ellos. ¿Sabe que el Señor Jesús era bastante rumbero? ¿Cuántas fiestas nos menciona? ¿Eso de cuánta fiesta iba? Allá está. Lo malo es que iba con 12. Sí, sé cómo. Pues les tocaba porque él se arrastraba con 12. Entonces, ya yo creo que al Señor Jesús iba llegando y decían, uy, yo llene. Pues no solamente era Jesús, sino venía con toda la patota. ¿Cuántas veces, lean los evangelios nuevamente, cuánto se relata a Jesús, qué estaba haciendo? Comiendo con el uno, comiendo con el otro. Hasta cuando habla de las ilustraciones, habla de la mesa. El hijo pródigo, cuando llegó a casa, ¿qué fue lo que hizo el papá? Tan pronto llegó, dijo, aquí hagamos un banquete y una... Es impresionante. A tal punto, en el evangelio está que la gente decía, uy, ese Jesús sí debe ser un borracho completo. Porque él compartía con gente que bebía. Y bebía bastante. Entonces decían, no, Jesús y los suyos deben estar ahí metidos en eso.
Pero el Señor Jesús, cuando los fariseos, dijeron, bueno, ¿y cómo así que este hombre come con esa gente? Miren lo que Jesús contestó. Mateo 9:12. Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los religiosos, por estar tan ocupados en su religión, habían abandonado la misericordia y estar con la gente. El Señor Jesús, sí, claro, bendijo a la gente por medio de sanidades, resurrecciones, o algunos decían sermones, pero la prioridad del Señor Jesús era estar con ellos, cenar con ellos, comer con ellos. Dios nos diseñó, esto es muy importante, Dios nos diseñó para comer juntos. Y vivimos en una sociedad que en medio de tantos afanes, por ahí hay un libro de negociaciones y esto pero enfoca el tema por otro lado, pero me gusta el título: no comas solo, no almuerces. Hay tanta gente en el día de hoy que está comiendo sola, ¿sí? En las ciudades, bueno, y también es cierto, hay mucha gente que no está teniendo con qué comer. Y eso es importante. Porque el Señor, si se sentaba a comer era porque de alguna forma había provisión, había gente generosa, porque nuevamente le digo, para albergarle a Él y a los 12. La cena, comer con otras personas, en familia obviamente, pero también con otras personas, es un asunto sagrado, casi sacramental, el momento de la comida. Y la comida se ha convertido, pues ¿qué nos pasa a veces con tanta frecuencia? Es totalmente un atropello al ser humano llegar a una mesa con un celular. Mire, eso es, como dice Jesús, la tapa. Llegar a una mesa, sentarnos a una mesa y no estar juntos. Estar en una mesa tiene un sentido. Vean en el texto bíblico cuántas cosas se relacionan con estar en una mesa. Cuando uno se sienta con alguien, a mí me ha pasado con mucha frecuencia, a veces en resolución de conflictos, la gente se desarma. El estar comiendo con otros es algo muy personal, es algo íntimo, algo que nos permite realmente conocer a la gente. En la mesa no hay lugar a decir, bueno, ¿usted es de este partido o del otro? No. Tal vez conoce a esta persona que es del partido opuesto o tiene la creencia opuesta a la tuya y conoces esa parte humana que a pesar de que piense diferente a lo que tú piensas, tú dices, ahora entiendo un poco por qué esa persona piensa así. En esto de la pandemia, eso ensayamos de todo, ¿cierto? No sé si ustedes nosotros tuvimos varias reuniones, tuvimos cenas y reuniones virtuales. Tuvimos, ¿cierto?, una cena de parejas virtual. Eso sí era muy charro.
¿cierto? Pues sí, la tuvimos, porque pues había que hacer. Aquí, ¿cierto? Nos reunimos, entonces dijimos que cada uno trajera su copita. Bueno, mandamos inclusive el postre a todas las parejas. Y bueno, y ahora, uy, pero eso sí era como, no. Pues sí, inclusive que pusieran cada uno que el vinito, que vamos a brindar y que preparáramos algo rico. No. Y hasta pusimos que después de la cena, que las parejas bailaran. ¿Los cristianos bailan? Sí. Bueno, si tú no quieres bailar es otra cosa. Yo creo que el Señor Jesús era bueno para... Sí. Sí. Baila, sí, claro. Pero eso sí era muy charro, ver a las parejas por el Zoom. Ahí pues... ahí no había intimidad. Yo sí tuve la experiencia, por ejemplo, aún en pandemia, que yo decía, oiga, ese tipo, ¿cómo puede publicar eso en el Face? ¡Qué bárbaro! Se enloqueció este hombre o esta mujer. Y después tomábamos, a veces yo invitaba a la persona y decía, tomémonos un cafecito, sí, un cafecito, un tintico. Uno sentado con esa persona entendía, porque vea, yo veo una publicación del Face, digo, pero este tipo, pero me ha dicho es un salvo, y dice que es cristiano, qué pena que publique eso. Siéntate con él. Y hablando con esa persona uno dice, no es ningún salvaje. ¿Sabe qué? Tuvo un mal día ese día y publicó esa barbaridad en Facebook, pero ¿quién no ha tenido un mal día? Entonces ya se caía ese rótulo que uno decía, pero ese tipo, ¿cómo puede ser antitestimonio? Se descachó ese día. Pero hablando con esa persona, sentados a la luz de un café, entendía uno a esa persona. ¿Cómo bendecimos a las personas en el día de hoy? Como Jesús, tomando un cafecito, cenando, haciendo algo, comida. Por eso está muy bien, ahora sí entiendo, hay razón teológica, porque como dicen, los cristianos no se emborrachan, pero comen. Amén. Los asaditos, en fin, todas esas cosas. Uno de los grandes hombres de la espiritualidad cristiana es el señor Henry Nouwen. Él escribe, pocos escriben con tanta profundidad del corazón de un ser humano que tiene una relación con Jesús. Mire cómo escribe en su libro Pan para el viaje. Escribe así lo siguiente: cuando invitamos a los amigos a comer, hacemos mucho más que ofrecerles alimento para su cuerpo. Ofrecemos amistad, compañerismo, buena conversación, intimidad y cercanía. Cuando decimos, sírvase, tome un poquito más, no sea tímido, tome otro vaso. Ofrecemos a los huéspedes no solo nuestra comida y bebida, sino a nosotros mismos. Se crea un vínculo espiritual y nos convertimos en comida y bebida para los demás. Tremendo. Es impresionante esto. Sabía. Qué importante es sentarse a la mesa con la gente, ¿cierto? Y estamos perdiendo esa capacidad. Perdón un momento aquí. Yo preparé esta mesa pensando en eso, pensando en los múltiples momentos en que me he sentado con personas a la mesa. Hoy esta mesa simboliza
Para mí una de las experiencias más grandes que he tenido, que más me he enseñado, es con un grupo de amigos pastores, predicadores. ¿Cuánto extraño la mesa con ellos? Una vez al año nos sentábamos 12, un poquito menos, 11, a la mesa, allá en un lugar lindo esos que hay en Armenia. Y anhelábamos estar en esa mesa. El anfitrión, excelente anfitrión, en su casa mandó a hacer una mesa de este pueblito aquí de Boyacá que tienen tantas cosas, de la madera, de los muebles antiguos. Bueno, ese. Tremendo, una mesa que va casi de allá hasta acá, para que todos pudiéramos estar sentados cómodos en esa mesa. Miren, las discusiones teológicas y bíblicas que ocurrieron en esa mesa, nunca las he tenido. Nunca he aprendido tanto de la realidad de la Biblia, de cómo aplicarla, de cómo enseñar. ¿Sabe cómo yo aprendí a predicar, cambiar y estar atento a muchos de los pequeños secretos del arte de predicar? Sentado en una mesa con ellos. Yo los escuchaba, tanta sabiduría ahí compartida, alrededor de, porque eso sí comíamos. El anfitrión contrataba 2 cocineras. Y eso, cada comida era un frijolitos, pescado, eso variábamos el menú. Los desayunos, una vez, huevos, arepa, carne calentado, chocolate, café, jugo de naranja. Y uno decía, uy, pero es que aquí vinimos a comer. El anfitrión conocía los secretos de la vida cristiana. Guardo las mejores memorias. Ya casi no, porque tanta ocupación, todo el mundo en sus carreras no podemos reunirnos con tanta frecuencia. Alrededor de una mesa. Nuestras vidas fueron transformadas unos a otros. Anhelábamos sentarnos a esa mesa. Por las ricas viandas, eso sí, pero sobre todo la conversación. Era un tiempo especial. Imagínense, los almuerzos demoraban como deben demorar. 2 horas almorzábamos, almorzando ahí. Pues no todo el tiempo comiendo tampoco, ¿cierto? Pero charlando. Desde la fruta hasta llegar al postre. ¿Cuántos diálogos? ¿Cuánto se compartía de la realidad nacional, ministerial, familiar? Era alrededor de esa mesa que se compartía con otros y decía, ¿sabe qué? El médico me hizo este diagnóstico y estoy grave. Estoy muy triste porque mi hijo está metido en las drogas. Es en esa conversación donde salen esas cosas. También las alegrías, no solo las tristezas, las alegrías alrededor. ¿Cuánto edificaba? Las cenas también, eso era tremendo. Pero la cosa no paraba con la cena. Quiero confesar algo aquí públicamente. Por ahí a las 9 de la noche, no, un poquito antes, nos sentábamos a disfrutar de ricas viandas de queso y vinito. Uy. Y hablábamos. ¿Saben? Yo nunca aprendí tanto de Apocalipsis como es, que me gusta enseñar Apocalipsis. Allí alrededor de quesito y vinito. Sí.
¿Cuánto hace falta desarrollar esto? ¿Cómo bendices a la gente? Bendigámosla como Jesús lo hizo. Siéntese con ella a la mesa. Y la mesa del creyente es una mesa abundante. Uno dice, ay no, pero esto no hay plata. No, Señor, eso no ocurre así. Porque el que provee no es el trabajo de uno, es el Señor. Siéntate a la mesa, pero abundante. Mi abuela me enseña, yo aprendí eso de ella. Eso venía alguien y eso era como medio bulto de papas. No sé cuántas libras de carne. Eso, cuando se siente uno en la mesa, es abundante. No eso ahí que es que ahora 3 lechuguitas ahí. Ay, uno mira eso. Y agua porque es que el jugo ahora hace daño, entonces agüita ahí, no, qué barbaridad. Eso, no. Nuestro Dios es un Dios, el Señor Jesús va a venir, recuerda, va a venir, mira, no me digan que no habla de la mesa. ¿Qué es lo primero que va a hacer Jesús cuando venga, cuando regrese? Unas bodas con tremendo banquete. ¿Cómo bendecimos a la gente? Hermano, hermana, comparta los alimentos. Bendiga a otros. El Señor Jesús así lo hizo. El Señor Jesús, hablando con sus discípulos, ya pronto a ir a la cruz. Lo escribió uno de los grandes eruditos, un teólogo protestante de la Universidad de Cambridge, el señor N.T. Wright, escribe lo siguiente. Voy a ilustrar. Cuando Jesús quiso explicar a los discípulos en qué consistía su próxima muerte, no les dio una teoría. ¿Qué les dio? Comida. Tremendo. Eso tiene una profundidad teológica tremenda. Cuando el Señor Jesús le habló a los suyos, ya iba para la cruz, dijo, mire, esto es la obra que yo voy a hacer en la cruz. Les dio un discurso de 10 horas, les dio no sé cuántos rollos de libros para que entendiera la profundidad del misterio de bajar a los infiernos y regresar a la resurrección. Venga para acá y comamos juntos. Y el Señor, porque va relacionado con los alimentos, hizo otra cosa que es el segundo principio. El primero es, hermanos, hermanas, amigos, conectémonos. La mejor forma de conectar con la gente es comiendo. ¿Se acuerdan el almuerzo que tuvimos en Semana Santa congregacional? Eso fue una delicia. Los que estaban por aquí, ¿cierto? Fue una delicia el almuerzo congregacional. Pero yo sueño algún día que ese almuerzo no sea solamente entre nosotros. Bueno, habían algunas familias nuevas. Me parece más lindo. Que no comparten nuestros mismos principios, nuestras mismas costumbres. Chévere tener esos almuerzos aquí. Pero bueno, vamos al punto. Juan 13, 3 al 5 decía el Señor Jesús. Antes del banquete, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Quiero hacer una pausa. El texto está diciendo, Jesús no se le estaba olvidando quién era. Dice, Jesús se dio cuenta que Él era el Hijo de Dios. Procedía eternamente de Dios. Tenía el poder, tiene el poder de Dios. Ese Jesús, que era bien claro, sabía quién era, miren lo que hizo. El Evangelio de Juan lo registra. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura.
¿Recuerdan ese episodio? Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles. Yo creo que ahí la mejor expresión es las patas. Porque eso no eran piececitos, con el pedicure y todo eso. O sea, bien cochinos, llenos de hongos y todo eso, sí. Sí. Los pies a sus discípulos y secárselos con la toalla que llevaba. Y él dijo, mira lo que dice, sabía Jesús que el Padre le había puesto todas las cosas, él. Y se puso el delantal. Y sirvió a los suyos. Es muy chistosa la escena porque cuando Jesús hizo eso, que se amarró la toalla y se puso y se agachó, hubo un silencio. Bueno, el texto casi lo dice así. La gente dice, uy, brutos. Pero ese silencio era un silencio también, me parece, ese silencio cómplice. A ver, me explico. Que ninguno de los discípulos dijo, muéstrame a ver, yo me pongo la toalla, sino todos eran como, sí. Es como cuando aquí uno pide voluntarios para atender los servicios en la iglesia. Ay, ¿tú nos puedes ayudar y venir a ser el servidor aquí? Ayúdanos con los niños. Qué bueno es sembrar la palabra del Señor en los niños. Así estaban los discípulos. El Señor eso se bajó allá lavándole las patas. Y ellos, por ahí, tardíamente reaccionó Pedro, pues ahí, pero tampoco se puso la toalla, ¿no? Ay, no, Señor, ¿cómo? No, a mí, no. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto y se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Oiga, es que eso de identidad no tenía problemas. No lo soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Más claro, dice, si yo, el Hijo de Dios, me pongo en estas, ¿ustedes qué andan haciendo? Les di mi ejemplo para que lo sigan. Me gusta esta versión, nueva traducción viviente. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Uy, eso es relación. No hay otra forma de bendecir a la gente. Si tú no piensas eso. Esta sociedad tan clasista y tanta cosa. Nada el mensajero que el mensaje. Ahora saben estas cosas. Ahora que saben estas cosas, miren lo que dice, la última frase, me gusta esta traducción, que como lo dice, Dios, ¿qué? Los bendecirá a ustedes por hacerlas. Wow. ¿Qué estaba haciendo el Señor ahí? Él se quitó la corona de rey y se puso el delantal del servicio. Les muestro mi delantal, es súper elegante. ¿O no? Esto me lo regaló un amigo, es súper elegante. El delantal del Señor era más sencillito.
Servir, servir, servir. ¿Cómo bendecimos a este mundo? Pues es bien fácil, 2 palabras. Comer, comer, comer. ¿Y la segunda? Servir, servir, servir. Por ahí leí una cosa, me pareció súper interesante. Para eso hay que tener humildad. Para esas 2 cosas hay que ser humilde. Sí. Me explico. Cuando yo digo de invitar y que estemos comiendo con la gente, la mayoría de las personas dicen, ay, no, pero es que mi casa no está, mi casa no es como las casas esas diseñadas de los programas ¿usted no ha visto las casas de los programas de diseño en televisión? La mía tampoco, tranquilo, ¿sabes? No es así. Me gustaría contratar uno de esos diseñadores así. Ay, no, yo no sé cocinar. Ay, no, ¿cuál es la excusa? No, pues es que yo no tengo eso. Humildemente, hágalo. ¿Saben qué significa humildad? Y esto es un datazo. Humildad viene del latín. Con razón, un profesor mío en teología decía, para realmente entender la teología hay que estudiar latín, imagínense. Humildad viene de la palabra latina humus. La palabra del latín humus significa tierra, polvo. Bellísimo parece. Humildad significa ser humano. ¿De dónde viene el ser humano? De la tierra, del polvo. Invitar a otros con un corazón humilde y servir a otros humildemente, porque esa es otra cosa. Alguna gente sí sirve, pero quiere que todo el mundo esté súper agradecido y que todo el mundo les devuelva los favores. No, eso no es servir. Servir e invitar a la gente a comer desarma a las personas, ¿cierto? Es intensamente personal y es muy íntimo. ¿Qué hay más íntimo, que como que el Señor Jesús lo mostró, que lavarle los pies a alguien? Comer con alguien y servirle también, es mirarlo, ¿sí me entienden? Es mirar al otro ser. Pero es muy interesante, ahora comemos, perdón, no comemos, tragamos pues. No miramos, no hay tiempo para mirar. Porque es que mirando se conoce el corazón del otro. Mirando, tomándose el cafecito. Uno ve. La gente necesita que la vean, que la vean. Esto no lo hace ninguna realidad virtual, ninguna de esas cosas. Comer también y servir a otros significa que alguien los valora. ¿No se han dado cuenta de eso? Yo me acuerdo haciendo mis prácticas por la medicina, por allá arriba de patios, por allá arriba todo eso, en esa época la universidad donde yo estudiaba conquistó todo eso, puso centro de salud, todo eso allí. Y subíamos a hacer estudios estadísticos allí y las personas tan cariñosas nos daban el tintico, la mantecada. ¿Cierto? Y uno se sentía muy especial. Oiga, qué grosero. Había gente que dice, ay no, yo no. Comer y servir a otros valora. Puedes ver su corazón. Nunca olvidamos a aquellos que nos sirven, ¿cierto?
Bueno, pues a veces somos muy desagradecidos, pero bueno, ¿cierto? Una cosa que es como para que los predicadores no nos creamos de a mucho. ¿Saben lo que la mayoría de las personas recuerdan la primera vez que vienen aquí a la colina? No, la mayoría no recuerdan lo que dijo el predicador. Pero recuerdan esa persona del chaleco azul que les saludó. ¿Es así? Muchos están aquí por eso. Porque llegan bien angustiados y alguien que por ahí les dice estas cosas. Y sigue, éntrase y tal, siéntese y no sé qué. Y si hay algo que deben aprender mis amigos del ministerio del chaleco azul, es que la gente no siempre responde la maravilla. Yo les digo a ellos, por favor, ubíqueme a la gente. Porque la gente siempre se hace por atrás. No, ubíqueme, lléneme a los puestos. Y me dice, ay, pastor, pero es que lo miran a uno pues como pues, yo me siento donde quiero. Está bien, siéntese ahí, siéntese ahí. Yo les digo una y otra vez, ubíqueme a la gente. Dicen, no, pues que la gente no quiere. Bueno. Pero aún así se acuerdan de eso. ¿Cómo nos reconectamos después de la pandemia en las relaciones? Dos cosas muy sencillas. Invite a comer. Un cafecito, que sea. Bueno, y si le agrega pan de yuquita, mejor, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, ¿cierto? Pan de yuca, pancitos. Mire, yo sueño, porque todavía, la empanada es la antesala, ¿no es cierto? Pero yo sueño, por ejemplo, con esa terraza bien decorada, bien linda, para sentarnos allá y conversar y comer, ¿cierto? A propósito, la cuña, estoy buscando un par de salas, que alguien done una sala. Yo no sé, para meter en alguno de los salones, porque yo quiero tomar aromática y tintico con la gente. Pero necesito un par de salas. Vamos, sí, con sofá, mesita, pero bonitas. No van a traer unas cosas viejas ahí. Bonitas. Sí, porque no sé, bueno, no tiene que ser nueva tampoco. Eso. Pero es que pena, pero es que ustedes no se me sientan en cualquier butaco, o sí. No se me sientan. Yo puedo poner butacos ahí, los más baraticos, pero pues, ay, no. Es una sala bien chévere. Porque yo quiero es tomar ahí con galletitas, ¿cierto? Café, aromática con galletitas. Bueno, si traen el pan de yuca también. Desafío semanal. Estoy hablando en serio. ¿Cómo bendecimos a la gente? Yo creo que el Señor hace milagros a través de nuestra oración, sí. Pero no es así, no. Dos desafíos están en sus bosquejos, si me lo ponen ahí en la... Primer desafío, hoy mismo, programa una cena o un cafecito con alguien, anótalo en tu calendario, con alguien. Pero no los mismos con las mismas, otra persona, ojalá. Mire, si realmente está lleno del poder del Espíritu Santo, está así cargado espiritualmente, intenta hacer una de estas cada semana por el próximo mes. ¿Vale? Número 1. Segundo, haz un plan para servir a alguien personalmente. Pero es personalmente, eso es clave. Recuerda, esto no tiene que ser complicado.
Por ejemplo, uno puede servir a alguien si estás en la oficina, en el trabajo. ¿Y qué tal cuando te levantas de tu puesto de trabajo y vas a la cafetera? Si le traes el cafecito a la persona que está a tu lado. Mire, ¿cuánto cuesta eso? Si estás estudiando, de pronto tienes una platica extra, si le compras la empanada al compañero de clase, que sabe que hoy no trajo lonchera. Algo así, pequeñas cosas. Dos cosas. Primero, una invitación esta semana a alguien, ¿vale? Un cafecito por lo menos. Los super espirituales, espero que una vez a la semana. Bueno, así se mide la espiritualidad en esta iglesia. Así la hizo Jesús. Y segundo, sirva de una forma personal, es un favor, algo. Usted mire alrededor qué necesita la gente, no sé, acompañar a alguien que tiene pico y placa y lo llevas a la cita médica, no sé, son pequeños. ¿Saben cómo vamos a impactar? Lo digo para los que están allá en casa, los que están acá. Esta comunidad, miren, ahora tengo como una especie de eslogan para esta iglesia, a partir de esta prédica. Nosotros estamos a un cafecito de conquistar el corazón de la gente de la colina campestre. ¿Me entienden? Estamos a un cafecito de conquistar a toda esta gente que está a nuestro alrededor. Sí, claro, hay que orar, hay que darle la palabra, todo eso sí, todo eso sí. ¿Cómo bendijo a la gente Jesús? Estamos a un cafecito de conquistar. ¿Saben cómo vamos a llenar estos auditorios y los salones y tener 3, 4 servicios? ¿A bibliazo limpio? Olvídelo. Un cafecito. Y esta iglesia ayer. Vamos a orar. Que el Espíritu Santo, en medio de tanta polarización, a propósito, en 8 días vemos y el día de esas elecciones como tan... Vamos a ver cómo se tienen relaciones sanas en un mundo o continuamos tan polarizado, con gente que piensa tan diferente a ti como cómo se hacen relaciones. Eso es en 8 días. Vamos a orar que el Espíritu Santo nos dé esto. Vamos a bendecir al mundo a punta de ajiacos y demás, ¿cierto? Bendigamos. Ayudando con la bolsa del mercado, alguna cosita, ¿cierto? Vamos a orar. Señor nuestro, gracias por que tú, siendo Jesús al lado del Altísimo, con la misma preeminencia, poder y dignidad del Padre, con todo el poder y la unción del Espíritu Santo, viniste a este mundo a bendecir a la gente, comiendo con ella. Señor, llénanos de tu Santo Espíritu. Yo ruego que tu Santo Espíritu nos llene. Las personas, más que escucharnos hablar en lenguas, en cosas milagrosas, necesitan
que podamos verles a sus ojos y leer su corazón a través de una comida, de un pequeño tiempo de comunión. Señor, permítenos cumplir esa tarea hasta el último día. Gracias por ejemplos de gente que ha hecho esto con nosotros. Yo mismo doy gracias por tantas personas que han sido tan maravillosos anfitriones con mi vida y seguro con la vida de nosotros. Señor, llénanos y permítenos, porque esta comunidad está a un cafecito de distancia, de conocerte y de servirte y de saber que eres Dios, eterno, cercano, salvador, redentor y reconciliador. Permítenos no cansarnos de servir. En un mundo donde la gente está polarizada, te ruego que no nos cansemos de servir. Señor, tú no nos mandas a servir para que otros nos agradezcan o nos paguen. Señor, vamos a servir en esta comunidad porque cuando servimos, como dice tu palabra, tú nos bendices más. Señor, permítenos bendecir a este mundo a través de estas pequeñas acciones que hacen una diferencia. Te alabamos por ser el Dios que comparte la comunión, la cena con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día de domingo. A comer empanada. Precioso, ¿cierto? No, lo he usado 2 veces, sí, no. Es que me da hasta pesar que se me dañe. Me lo trajeron de